Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear ramas en Git. Para eso tenemos que abrir nuestro repositorio local en donde nosotros ya hemos creado. Vamos a abrir nuestro terminal de Git Bash y en la parte del terminal vamos a entrar a nuestra carpeta en donde nosotros hemos creado nuestro repositorio local. En este caso vamos a entrar a la carpeta proyecto web, porque en esta carpeta yo ya tengo creado mi repositorio local. Si nos damos cuenta, tengo la carpeta oculta, ¿no? Llamada .git. Cuando nosotros tenemos esta carpeta, quiere decir que ya tenemos creado nuestro repositorio local. Entonces, hoy vamos a aprender a crear ramas. Para eso, nosotros tenemos que poner el comando git branch de esta forma, y después vamos a crear nuestras ramas, nuestras nuevas ramas. En este caso voy a crear la rama Supermaster, y ahora voy a poner el comando git status y me dice de que la rama es pues viene de origen master y no hay un comentario. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, para poder crear ramas, ya que cuando nosotros creamos más de un repositorio local en nuestro ordenador o computador o laptop, ¿no? Nos muestra de esta forma de que necesita un comentario para que nosotros podamos crear más ramas. En este caso yo he creado varios repositorios. En esta parte tengo cuatro repositorios, que es práctica 2, práctica 1, Git y proyecto web. Entonces, para que me permita crear ramas, nos dice que nosotros tenemos que comentar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, para poder comentar, tenemos que modificar un archivo o crear un archivo. En este caso, voy a modificar, por ejemplo, el archivo readme, y en esta parte, por ejemplo, voy a agregarle mi segundo nombre, Renzo. Ahora, si yo pongo git status, me dice que el archivo readme se ha modificado y nos muestra de color rojo. Entonces voy a poner git commit de esta manera, y después entre las comillas dobles voy a poner un comentario: se modificó el archivo readme.md de esta manera. Nos dice ya, pero antes de hacer eso tenemos que agregar git add doble raya y ponemos sal. Ahora, si ponemos git status, nos muestra de que se ha agregado dentro de nuestro repositorio local las modificaciones. Ahora tenemos que comentar git commit espacio guión m, y después en las comillas dobles, dentro de las comillas dobles, nosotros vamos a poner un comentario: se modificó el archivo readme.md. De esta manera es como nosotros hacemos un comentario. Ahora, si ponemos git branch de esta manera, nos muestra que ya se ha creado, ¿no?, la rama Supermaster. En este caso, nosotros vamos a empezar a crear otras ramas. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, git branch, y vamos a poner, o vamos a crear una nueva rama que se llame mini rama. Ahora, si ponemos git branch de esta manera,
nos muestra que hemos creado otra rama que se llama mini rama. Ahora vamos a crear dos ramas más. Ponemos el comando para poder crear las ramas y en esta parte voy a poner un nombre. Se va a llamar, por ejemplo, Super Master Rama 2. Si ponemos git brain, nos muestra que se ha creado otra rama que se llama Super Master Rama 2. De esta manera es como se crea las ramas. Ahora, ¿por qué es importante crear ramas? Bueno, es importante ya que si nosotros trabajamos de manera grupal en algún proyecto, usualmente se crean ramas para que al momento de juntar todo, de funcionar todo el contenido, pues no, bueno, se muestre de una manera ordenada, más eficiente y sin errores, ya que si nosotros, por ejemplo, trabajamos en el día, por ejemplo, uno trabaja en la mañana, el otro trabaja en la tarde, el otro en la noche, entonces nosotros para, para trabajar, por ejemplo, en las mismas horas, en el día, el otro trabaja también en el día y así sucesivamente para no estar así como intercambiando, hoy tú trabajas en el día, tú en la tarde y tú en la noche, no, sino al momento de crear ramas nosotros podemos trabajar en el día y si otro integrante del proyecto que estamos haciendo también está trabajando en el día, no va a pasar nada porque se está trabajando en una rama diferente, por eso es necesario las ramas. Ahora, de esta manera es como se crean las ramas. Les voy a mostrar, por ejemplo, tengo en esta parte tengo ahorita estoy en la rama master. Y si yo lo abro, por ejemplo, con mi Visual Studio, que es un editor de código, se va a ver bueno, al abrir, ¿no? La carpeta en este caso, ¿no? Al abrir la carpeta nos muestra, ¿no? El contenido que tiene esta carpeta. Y por ejemplo, si nosotros lo abrimos, ¿no? Lo abrimos en nuestro explorador, nos va a mostrar bueno, nos va a mostrar el contenido. En esta parte nos muestra el contenido que tenemos dentro de nuestra carpeta, ¿no? Al momento de crear nuestro archivo prueba flex.html, nos muestra, ¿no? El contenido. En este caso, bueno, yo he creado una página, ¿no? Una página web de tecnología de innovación, ¿no? Y de esta manera es como se mostraría la página que yo he creado, ¿no? Ya, ahora, ¿para qué servirían las ramas? Por ejemplo, las ramas servirían para que nuestro integrante del proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Quiere agregar o hacer otras cosas, ¿no? O hacer su parte, por ejemplo, hoy tú vas a hacer esta parte y el otro va a hacer la otra parte, ¿no? Se van a repartir puntos. Entonces, al momento de crear ramas, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, a la rama con el comando git shipcode, me voy a la rama, por ejemplo, a la rama supermaster. Ahora si pongo git brain, me muestra que estoy en la rama supermaster. Entonces, qué quiere decir este comando al momento de crear ramas? Es que, por ejemplo, si nosotros abrimos nuestra carpeta, en este caso yo ya lo tengo abierto, ya estoy en la rama supermaster, ya estoy. Quiere decir que al momento de que tú creas una rama, la rama principal va a ser master. Y cuando tú creas una nueva rama, todos los archivos que se encuentran en la rama master se pasan también o se duplican a la nueva rama que has creado. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en la supermaster, la rama supermaster. Si yo
por ejemplo, en esta parte, ¿no? Yo quiero agregar en la rama Supermaster, por ejemplo, más información, ¿no? Agrego más información de esta manera, ¿no? Voy a agregar más información, voy a guardarlo. Me va a decir que en esta parte que se ha modificado, ¿no? Y ahora si ponemos, por ejemplo, GUI-status nos dice que se ha modificado el archivo prueba, ¿no? Flex.html, entonces tenemos que agregar la modificación. Ahora estamos en la rama Supermaster. En esta parte también se muestra que estamos en la rama Supermaster. Ahora vamos a agregar esta modificación con el comando kick-add de esta manera y después ponemos dos rayas y add. Y ahora, no, y al. Y ahora, si ponemos GUI-status, nos muestra que se ha agregado, ¿no? La modificación que hemos hecho en el archivo prueba flex.html a nuestro repositorio local en la rama Supermaster. Ahora, si nosotros abrimos, por ejemplo, ¿no? También nos dice que nos faltó comentar, entonces tenemos que comentar. Vamos a poner un comentario, comic, y de esta manera vamos a poner un comentario y dentro de las dobles comillas vamos a poner un comentario. Se modificó el archivo prueba flex.html. Ahora si ponemos GUI-status, bueno, si ponemos GUI-log, nos muestra el comentario que hemos hecho, ¿no? Se modificó el archivo prueba flex. En esta parte ya nos desmarca esto, ¿no? Ahora está actualizado nuestros archivos. Ahora, si nosotros abrimos este archivo, por ejemplo, ponemos OpenWiki, en esta parte nos muestra que se ha modificado y se ha agregado nuevas cosas, ¿sí o no? Pero en la rama, por ejemplo, en esta parte, en la rama master, por ejemplo, lo que ha hecho es que se ha pasado directamente, ¿no? Al supermaster. Ahora, vamos a dejar solamente la rama supermaster. Este es el archivo de la rama supermaster, porque estamos en la rama supermaster. Ahora, si nosotros nos pasamos de rama a la rama principal, que es master, vamos a poner el comando chcode para pasarnos a la rama principal, que es master. Nos muestra de que nos muestra el contenido que está en la rama master. Y nosotros vemos de acá que estamos ahora en la rama master y también vemos de que se ha modificado, ¿no? Se ha modificado el contenido. Antes habían dos filas con 3 columnas. Ahora solamente hay 2 filas con 2 columnas. De esta manera es como funciona las ramas. Por ejemplo, si regresamos, por ejemplo, a la rama Supermaster con el comando chcode Supermaster, se va a ver que en esta parte, cuando nosotros pongamos Enter, se va a modificar el contenido porque estamos pasando a la rama Supermaster. Al poner Enter, se observa de que ahora cambió el contenido. Y de esta manera es como funcionan las ramas. Lo que hagas en una rama, se queda en esa rama. Por eso es necesario las ramas. Al momento de trabajar en equipo, cuando tú creas una rama para un integrante de tu equipo, solamente él va a poder hacer todas las modificaciones en esa rama y al momento de que todos se reúnan y terminen sus puntos, van a juntarlo en la rama principal. De esta manera es como funcionan las ramas. En el siguiente video les voy a enseñar cómo funcionar las ramas, cómo hacer una fusión. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.